Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la actividad académica del día de hoy. El día de hoy tenemos la videoconferencia internacional El impacto de la propiedad intelectual, derechos de autor para emprendedores. El objetivo de la actividad del día de hoy es poder tener un conocimiento sobre las diferentes herramientas que existen que impactan en lo que es el tema de la propiedad intelectual para los emprendedores, que tratan o están en busca de poder dar una reactivación a las diferentes actividades que realizan y sobre todo en épocas que estamos viviendo actualmente de pandemia que aún continuamos de alguna manera tratar de salir, ¿no? Es importante mencionar que esta actividad tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Entonces, agradecerlos a ellos por su apoyo que siempre nos brindan. El día de hoy nos van a acompañar dos expositores internacionales que van a hablar sobre el impacto de la propiedad intelectual. Tenemos a la señorita Carolina Romero. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una especialidad en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías. Maestría en la propiedad intelectual en la Universidad de Turín, en Italia, y una especialización en Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad de los Andes. Ella ha pertenecido a diferentes equipos de negociadores representando a Colombia en temas de ámbito bilateral, apoyando en aspectos técnicos sobre derechos de autor y derechos conexos. Y es miembro del Consejo Nacional de Economía Naranja y de la Comisión Intersectorial de la Propiedad Intelectual, ambas del gobierno colombiano. Ella tiene mucha experiencia en estos temas de políticas públicas, en temas de economía creativa y propiedad intelectual. También nos acompaña el señor José Luis Caballero. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos de la Propiedad Intelectual e Industrial por la Universidad Panamericana, es profesor en Derechos de Autor en el programa de Maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Panamericana y así como en la Maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, España. Él forma parte de una firma digital, Galife, Caballero y Asociados, bufete especializado en la atención de asuntos de propiedad intelectual y derechos del entretenimiento. Es una persona, un profesional que colabora activamente en la OMPI, en los diferentes programas de capacitación, autor de diferentes libros también sobre estos temas. Entonces, nuestros dos expositores nos van a acompañar el día de hoy en poder atender este tema. Quien nos va a acompañar también es el señor Rubén Tracma. Él es subdirector de la Dirección de Derechos de Autor de Indecopi, quien nos va a orientar y dirigir esta actividad. Rubén es abogado, tiene maestría en Relaciones Internacionales aplicadas en la Universidad Internacional de Andalucía, tiene vasta experiencia en temas de propiedad intelectual y quien nos va a acompañar ahora. Muy bien, entonces damos inicio a la actividad académica del día de hoy y le cedo la palabra a Rubén. Adelante, Rubén. Muy buenos días, muchas gracias José Luis por la presentación. Me sumo al agradecimiento expresado a los participantes de las micro y pequeñas empresas, a las MIPES, a los empresarios, a los emprendedores, emprendedoras, que nos vienen acompañando en cada uno de estos talleres internacionales organizados conjuntamente con la OMPI y el INDECOPI, hoy dedicado a procurar responder cómo la protección del derecho de autor apoya la actividad y a los empresarios y emprendedores. Para el desarrollo del taller, ya lo has dicho José Luis, hoy contamos con la grata y valiosa presencia de la autora Carolina Romero. Ella es experta en derecho de autor y derechos conexos, y el doctor José Luis Caballero Leal, miembro del estudio Jalife Caballero y Asociados. Brevemente, para introducir el tema que nos ocupa el día de hoy, para nadie es extraño afirmar que en todas las latitudes a nivel mundial, y en particular en los países de la región, se han implementado diferentes medidas de aislamiento social con distintos niveles de intensidad y a lo largo del tiempo se mantuvieron durante todo el año 2020, el 2021, ¿no? Y estas medidas tuvieron lógicamente un fuerte impacto muy negativo sobre la actividad económica en general
y sobre todo las empresas en particular. En el aspecto que concierne a las industrias culturales y creativas en general, cuando hablamos de industrias culturales, nos vamos a referir a una serie de actividades que desarrollan con base a creaciones originales, literarias y artísticas protegidas por el derecho de autor. Estas industrias son una fuente innegable de desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral, espiritual, satisfactoria. Los autores, en general, lo denominan como la economía creativa, otros mencionan la economía naranja, como seguramente la doctora Carolina nos va a comentar en su exposición. Un poco para enfocarnos en lo que concierne al conversatorio de hoy, podemos decir que se entiende por el derecho de autor al conjunto de derechos morales y patrimoniales que recaen sobre todas las obras del ingenio en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, su forma de expresión, su mérito, su finalidad. De esta forma, bajo la protección de los derechos de autor, se incluye toda producción del intelecto en el dominio literario o artístico que tenga siempre características de originalidad. Esto es muy importante en el campo del derecho de autor. Y además que sea susceptible de ser divulgado de alguna forma o reproducido por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. Entonces, en una apretada síntesis, podemos ir delineando un poco el marco, el campo de acción del derecho de autor para los emprendedores. En primer lugar, debemos recordar que el derecho de autor le otorga una protección automática desde el momento en que usted crea algo. No es obligatorio registrar la creación ante el organismo público de registro competente, como es en el Perú la Dirección de Derecho de Autor. Sin embargo, el registro es recomendable y a veces hasta necesario para acreditar que usted es el titular de la creación. Aún así, el derecho se obtiene desde la creación, es decir, desde el momento en que el artista plástico termina de pintar su cuadro, el compositor de componer su canción o el fotógrafo al tomar una fotografía. El derecho de autor, asimismo, protege no cualquier creación intelectual, sino todas aquellas que tienen, como lo he mencionado, estas características de originalidad. Esto es fundamental en el campo del derecho de autor. Es decir, que tenga una cuota de valor agregado de su autor, que le imprima su toque personal. El derecho de autor, de otro lado, no protege las ideas, tampoco protege las abstracciones, sino la forma en que éstas se expresan y se materializan. Por ejemplo, no se protege la idea de un ratón que habla, sino concretamente protegería a Mickey Mouse o el super ratón. Esta protección es automática, como se ha mencionado, y le va a otorgar al autor dos tipos de derechos: los derechos de orden patrimonial, que son derechos de explotación, y los derechos de orden personal, como son los derechos morales. Ejemplos de derechos patrimoniales: el derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público, el derecho de transformación. Nadie podrá hacer ninguna de estas actividades con las creaciones de un tercero si no cuenta con su autorización previa, expresa y por escrito del autor, ¿no? En otras palabras, le va a otorgar derechos de exclusiva al autor. En el Perú, estos derechos patrimoniales pueden ser transmitidos de la manera que mejor le convenga al autor, ¿no? Inclusive, bueno, pueden ser transmitidos a terceros, ¿no? Y después del fallecimiento del autor, lógicamente los herederos van a contar con la posibilidad de seguir explotando su obra por el espacio que confiere la ley. En el Perú son 70 años después del fallecimiento del autor. Pero cabe también preguntarse si estos derechos patrimoniales son de carácter absoluto, ¿no? La respuesta es no. Existen ciertas limitaciones y excepciones que están previstas en la ley
y que permiten, en términos generales, utilizar las obras en casos especiales, sin autorización, y en otros, sin necesidad de compensar económicamente a los autores. Por ejemplo, el famoso derecho de cita, el derecho de copia privada, el derecho a los usos informativos, entre otros. ¿Y qué podemos decir con respecto a los derechos morales? Entre los derechos morales destacan el derecho de paternidad, es decir, nadie puede atribuirse la autoría ajena de una obra, y el derecho de integridad. Nadie podría cortar, mutilar, modificar, alterar la obra sin la autorización del autor. Estos siempre van a quedar en la cabeza del autor y son intransferibles, son inalienables, son imprescriptibles. Es decir, quedan en el autor por siempre y no es posible renunciar a ellos. Y bueno, con estos lineamientos generales, abrimos el conversatorio el día de hoy con la seguridad que nuestros destacados expositores, invitados, desde la base de sus actividades profesionales, tienen una perspectiva muy interesante y particular sobre cómo apoyar a un empresario, un emprendedor en las actividades que promuevan, incluyendo como parte de sus estrategias las herramientas de derechos de autor, las herramientas de propiedad intelectual, para lograr como meta su desarrollo y crecimiento sostenido en el tiempo. Cada exposición tendrá una duración de 30 minutos y a continuación tendremos un bloque de preguntas y desde ya los alentamos a que puedan enviarnos sus interrogantes conforme vayan avanzando las exposiciones a través del chat. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Carolina Romero. Por favor, doctora, quedamos atentos a su ponencia. Bueno, muy buenos días para todos. Un agradecimiento muy especial al Indecopi, a la Escuela de Formación del Instituto, por supuesto a las personas encargadas también del área del derecho de autor dentro del instituto y al doctor Rubén Tragman por esta presentación. De igual manera, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, gracias a cuyo conjunto o cooperación también ha sido posible este ciclo de conferencias. Y bueno, yo me voy a permitir compartir una pequeña presentación que he preparado y que espero que pueda proveer de elementos prácticos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy para que sea interesante en el momento en que ellos logren identificar qué activos intangibles protegidos por el derecho de autor y los derechos conexos cuentan en sus respectivas empresas o emprendimientos. Entonces, vamos a concentrarnos en este caso solamente en el derecho de autor y en los derechos conexos. Nosotros interpretamos, por supuesto, de que en el marco de una actividad empresarial pueden estar involucrados otros tipos de derechos de propiedad intelectual, como los relacionados con la propiedad industrial e incluso con los obtentores de variedades vegetales, pero en el día de hoy nos vamos a concentrar solamente en el derecho de autor y los derechos conexos. Y bueno, quisiera comenzar por aquí y es presentarles un poquito cuál es el universo naranja. Cuando me refiero al universo naranja, tal vez ustedes han escuchado este concepto que ha sido promovido desde un tiempo para atrás y que está relacionado con las actividades que se basan en la explotación de bienes y servicios que están protegidos por el derecho de autor, básicamente, y que tienen, obviamente, una relación tangencial con otras áreas de la propiedad intelectual. Algunos llaman esto economía naranja, otros llaman esto economía creativa, otros lo llaman economía basada en las industrias culturales, etc. Cualquiera que sea la terminología que nosotros utilicemos y por supuesto cualquiera que sea el alcance que nosotros quisiéramos darle a este universo naranja, lo cierto es que en el marco de este universo naranja vamos a encontrar muchísimos emprendimientos creativos en diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, si ustedes, si comenzamos a ver esta diapositiva de izquierda a derecha, vamos a encontrar aquí las artes visuales. Ahí vamos a encontrar, por supuesto, las pinturas, las esculturas, todo lo que está relacionado hoy en día, por ejemplo, con los grafitis que se utilizan o que están tan de modas en las calles, pero que además tienen intensas colaboraciones con otros sectores como con la moda. Vamos a encontrar aquí también las artes escénicas, los espectáculos públicos, que es toda
una gran empresa que se requiere también para realizar este tipo de espectáculos y que fue definitivamente uno de los más afectados durante la pandemia. Vamos a encontrar también turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial, porque para nadie es un secreto que hoy en día nuestros festivales, nuestras fiestas tradicionales movilizan una gran cantidad de personas y una gran cantidad de recursos para los lugares en los cuales estas se llevan a cabo, y eso reactiva otros sectores, como por ejemplo el sector del turismo, que se ve beneficiado de que personas lleguen a estos lugares a tomar habitaciones de hotel, etcétera, pero también el sector transporte reactiva la compra de tiquetes, reactiva, por ejemplo, la compra del transporte terrestre, transporte fluvial, dependiendo. También vamos a ver aquí, dentro de este universo, la educación artística y cultural. Vemos que hoy en día casi todas las universidades están muy involucradas en ofrecer programas académicos o cursos cortos relacionados con las industrias culturales y creativas. Vamos a encontrar un sector que también es muy estratégico para Latinoamérica, que es el sector editorial. Y aquí también en el marco del sector editorial, además de la producción de libros o de obras, vamos a encontrar también un sector dedicado a la producción de impresos y lo que tiene que ver también con cierto tipo de actividades publicitarias. Vamos a encontrar, por supuesto, el sector audiovisual, tan de moda y un sector con muchísimo potencial en la región. Vemos que existen muchos emprendimientos locales dedicados a prestar estos servicios audiovisuales, pero también muchos productores locales que están produciendo contenido propio y en nuestros países, pues, esto cada vez va generando no solamente que nuestros países vayan preservando esta memoria histórica a través de estas obras audiovisuales, sino también que es una manera también de preservar nuestro patrimonio cultural y nuestra diversidad cultural. Vamos a encontrar el sector fonográfico. El sector fonográfico para nuestros países latinoamericanos, que además de eso están caracterizados por esta diversidad musical con una cantidad de ritmos tradicionales. Vamos a ver también el sector del diseño y el software de contenidos. Se ha venido desarrollando y dándose cada vez más importancia, por ejemplo, a un sector como es el sector de los videojuegos, que hoy en día se estima que ha crecido con muchísima mayor capacidad de crecimiento a pesar de la pandemia, y se estima que incluso ha crecido más que el sector audiovisual y que incluso el sector musical. ¿Qué ventaja ha tenido este sector? Y es que este sector, por lo general, se explota y se comercializa a través de redes digitales. Y con razón de la pandemia, fue un sector que resultó menos afectado porque no dependía de la realización de espectáculos públicos o de una explotación en medios analógicos, y esto le permitió continuar creciendo. También vamos a encontrar las agencias de noticias y otros servicios de información. Hoy en día ustedes han escuchado algunos debates relacionados, por ejemplo, también con el reconocimiento del pago del derecho de autor a los editores de prensa, y esto es un tema muy importante hoy en día. Y tenemos aquí también lo que son relacionados con los servicios publicitarios o las empresas de publicidad. Hay que reconocer que todas las empresas publicitarias, grandes o pequeñas, en realidad están produciendo contenido protegido por el derecho de autor o utilizando contenido protegido por el derecho de autor. Y finalmente, en esta otra esquinita, como para ya finalizar este sumario de posibles sectores en donde vamos a encontrar todo este emprendimiento creativo, pues vamos a tener también los sectores relacionados con la moda, que también están en auge y en crecimiento y que utilizan o producen contenido protegido por el derecho de autor. A ver, yo sigo acá. Bueno, ya nos hacía el doctor Rubén un pequeño sumario de cuáles eran como los criterios para la protección del derecho de autor. Yo simplemente me voy a permitir aquí recordarlo brevemente. Bueno, por una parte, primero, las obras para estar protegidas tienen que ser obras originales.
¿Y esto qué implica? Esto implica que debe llevar la impronta personal del autor y que además esta obra no sea copia de ninguna otra. Si cumple con estas condiciones, entonces va a ser una obra o una creación que es susceptible de protección por el derecho de autor. No todo lo que nosotros vemos como contenido creativo va a estar protegido por el derecho de autor. Es posible incluso que algún contenido creativo esté protegido, por ejemplo, por sistemas de protección sui generis, como es el caso de las expresiones culturales tradicionales. ¿Por qué en este caso las expresiones culturales tradicionales tienen en algunos países, no en todos, estos mecanismos de protección sui generis? Por una razón muy particular, y es que las condiciones que establece el derecho de autor para proveer una protección a veces no se cumplen en el caso de estas expresiones culturales tradicionales. Por ejemplo, a veces no es posible identificar un autor necesariamente o varios autores, no se pueden identificar quién es el autor porque estos están en cabeza de toda una comunidad. O a veces es difícil determinar la originalidad, es porque ha sido una expresión cultural que ha pasado de generación en generación y en este momento pues toda esta comunidad la utiliza, entonces no se distingue entre ellas, sino que es producto de una expresión colectiva, ¿sí? Entonces digamos que a pesar de que puede tener protección a través de otros mecanismos, no necesariamente está protegida por derecho de autor. Se protegen la forma y no las ideas. Esto es muy importante porque en el emprendimiento muchísimas veces tenemos grandes ideas, pero estas ideas, si no están plasmadas a través de una obra literaria o artística, a través de una forma de expresión definida, pues no van a estar protegidas por el derecho de autor. Esto es algo que uno coloquialmente ve que en los diferentes contextos a veces se confunde y escucha muchísimas veces a la gente decir se me robaron una idea, lo cual evidentemente no es posible, es porque las ideas no están protegidas por el derecho de autor. Por otra parte, hay un principio básico también y es la ausencia de formalidades. En el caso del derecho de autor, como lo decía Rubén, no están protegidos, o sea, no se requiere un registro para que la obra esté protegida. Y eso está establecido desde convenios internacionales celebrados desde hace muchísimo tiempo y concretamente desde el convenio de Berna, que es del año 1886. Por lo tanto, la obra va a estar protegida independientemente de su registro. Actualmente uno ve a los emprendedores preguntarse que si le conviene o no les conviene registrar. Nosotros siempre recomendamos registrar y a continuación les voy a explicar más detalladamente por qué. También hay otro principio y es la independencia de la obra del soporte material que la contiene. Cuando nosotros obtenemos un ejemplar de la obra, o sea, me refiero a un ejemplar físico de la obra, nosotros implícitamente estamos obteniendo una licencia para poder disfrutar de esa obra, pero eso no implica que nosotros estemos obteniendo derechos sobre la obra. Y en esa medida, nosotros no podemos realizar actos de explotación ni sacar copias o reproducciones basándonos en ese soporte que poseemos. Nosotros frente al soporte le vamos a aplicar las reglas de la propiedad común. Frente a la obra incorporada en el soporte, le vamos a aplicar las reglas que se le aplican a el derecho de autor, es decir, concretamente a esta rama específica de la propiedad intelectual. Y el otro principio que tener en cuenta es la independencia del mérito o del destino de la obra. A veces uno escucha muchas controversias de si una obra es buena, de si una obra es mala, de si una obra frente a los ojos de la crítica tiene un mérito, pero en realidad para el derecho de autor esto es realmente indiferente, porque para el derecho de autor todas las obras estarán protegidas independientemente de su mérito. Es decir, que esta discusión es inocua a la hora de pretender la explotación de una obra. A veces incluso obras que a nosotros no nos resulta de que tienen una gran y amplia aceptación en el mercado, lo cual quiere decir que esa empresa o ese emprendimiento logró obtener un gran beneficio económico a partir de una obra que a un sector de la crítica simplemente no le parecía o no le gustaba, pero al final, pues
cada quien juzga las obras es conforme a su criterio subjetivo y el derecho de autor no está sometido a dichos criterios subjetivos, sino que todas las obras están destinadas a ser protegidas por el derecho de autor siempre y cuando sean originales. Y no importa el destino de la obra, es porque obviamente los titulares de derecho, o sea, el autor o un titular derivado es el que determina qué es lo que quiere hacer con la obra. Incluso podría ese autor o ese titular determinar que no va a explotar la obra, y eso es una decisión que corresponderá o a la esfera personal del autor o a una decisión empresarial cuando se trata de un emprendimiento creativo que ha decidido por algún motivo no llevar a una obra al mercado. Y esto puede ocurrir incluso, por ejemplo, en algunos sectores como es el sector del software. En algunas oportunidades, software que se requiere, que se decide no explotarlo porque tienen otra intencionalidad en relación con ese programa de ordenador. Seguimos, y bueno, acá lo que les había prometido, porque es que nosotros recomendamos el registro de derecho de autor a un registro de naturaleza voluntaria. Bueno, el registro, aunque no es constitutiva de derechos, sirve para probar los hechos o circunstancias que están mencionados en dicho registro. Es decir, un mecanismo probatorio idóneo en caso de que se presente una controversia de derecho de autor. Por lo tanto, nuestra recomendación a cualquier empresa o emprendimiento creativo es que miren el registro como una manera de precaverse en caso de que a futuro exista una controversia en torno a los derechos frente por derechos conexos, como el caso de los fonogramas. De igual manera, en algunos países es posible también realizar el registro de los actos y contratos relacionados con el derecho de autor o los derechos conexos, es decir, tanto de las licencias como de las cesiones de derechos. Este registro también es muy importante para que para efectos, o en la mayoría de los países lo que permite es generar un efecto de oponibilidad o publicidad entre terceros. ¿Qué permite esto? Permite que cuando una obra ha sido cedida a un tercero, ustedes puedan a través del registro identificar si esa obra está en cabeza de otra persona, es decir, la titularidad está en cabeza de otra persona, y si la persona con la cual ustedes están negociando sí es la titular de esos derechos. Entonces, en sentido contrario, si ustedes son los titulares o su empresa es la titular de estos derechos, se recomienda hacer registro de esos actos y contratos de tal manera de que si alguien va a consultarlos, también sepa que la titularidad recae en cabeza de ustedes. Obviamente, algunos de ustedes me dirán, bueno, pero es que a veces que en estos contratos hay cláusulas de confidencialidad. Sí, es cierto también, y eso es algo que ustedes deben evaluar antes de tomar la decisión de realizar el registro del acto o contrato, porque si hay algunas cláusulas que están sometidas a confidencialidad, el registro por su naturaleza es público y pues cualquier persona podría consultar. También, unos países, y yo coloqué aquí el ejemplo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, el registro es gratuito o está sometido a unas tasas incluso más baratas que los registros de propiedad industrial. Entonces, simplemente para que no escuchen el costo del registro o incluso lo vean más bien como una inversión, no como un gasto, sino como algo que es importante para su modelo de negocio. Bueno, sigamos. Bueno, aquí en relación con las obras, simplemente quisiera mencionar algo. El término protección de las obras puede variar de un país a otro. En el caso de los convenios internacionales, es decir, tanto el convenio de Berna como la decisión andina 351, se establece que el término de protección son mínimo 50 años, pero eso es un piso, no un techo. Y hay países, o mejor dicho, la mayoría de los países, muchísimo más allá. Entonces ya vimos que, por ejemplo, en Perú, mencionaba el doctor Rubén, que son 70 años cuando se trata de personas naturales jurídicas. En Colombia son 80 años si se trata de personas naturales y 70 años si son personas jurídicas. Y sé que en México también hay unos términos entendidos para el caso de las personas naturales. Y bueno, aquí, para
en cuenta, un autor siempre va a ser una persona natural, una persona física. Y aquí traigo el ejemplo de este macaco, este hermoso ejemplar, es un macaco nigra, que en alguna oportunidad estaba jugando con una cámara fotográfica y se tomó esta hermosa selfie. Sin embargo, como los animales hasta el momento no están reconocidos como unos seres que tengan una capacidad cognitiva para ser conscientes de estar creando una obra, pues no se le pueden atribuir derechos de autor y derechos conexos. Lo mismo ocurre hoy en día con todas estas discusiones que ustedes escuchan en relación con la inteligencia artificial. Hoy en día hay unas inteligencias artificiales, no todas, que tienen la capacidad a través del machine learning aprender y en determinados momentos tomar algunas decisiones autónomas. Sin embargo, estas decisiones autónomas todavía no se pueden asimilar o todavía no pueden emular la capacidad creadora de un ser humano y por lo tanto las máquinas en la mayoría de las jurisdicciones, no me atrevo a decir que en todas, porque en algunas cortes o en algunos tribunales sí se han reconocido a ciertas inteligencias artificiales como titulares de derecho, como creadoras, por decirlo de alguna manera. En la mayoría de las legislaciones se considera que no pueden ser creadoras de obras y por tanto no pueden ser consideradas autoras. ¿Cómo han solucionado algunas legislaciones esto? Simplemente otorgando estos derechos a las personas que han realizado las inversiones para que estas inteligencias artificiales sean creadoras de este tipo de obras. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, en nuestra legislación andina se establece siempre que es una persona natural. Y nos hacemos entonces la pregunta, ¿pero estos derechos permanecen siempre en esta persona natural o en qué momento una empresa o un tercero puede ser titular de estos derechos? Bueno, existen en la ley distintos mecanismos de transferencia. Y mi recomendación para las pequeñas y las medianas empresas o una gran empresa, para todas, es que siempre le echen el ojo a los contratos que van a suscribir con los creadores que van a realizar este tipo de actividades en los proyectos o en el giro habitual de los negocios que está a cargo esta empresa. A ver, yo quisiera, antes de explicarles estos mecanismos de transferencia, a continuación, simplemente mencionarles que existen diferentes posibilidades en cuanto a las obras protegidas por derecho de autor. Puede suceder que el creador sea una sola persona. En ese caso, esto es una obra individual. Solamente esta persona enfocó todo su esfuerzo para realizar esa obra. Y esos derechos ordinariamente pertenecen a esa persona únicamente. También puede suceder que existan obras en colaboración. Estas obras en colaboración se producen conjuntamente por dos o más personas naturales cuyos aportes no pueden ser separados, porque si se separan esos aportes, entonces la obra se destruye. Por lo tanto, para evitar que se divida la obra, estos aportes son indivisibles. Y como son indivisibles, entonces la titularidad está en conjunto de todos esos autores. Les voy a colocar simplemente un ejemplo. Si yo me voy a un muro junto con un amigo a pintar un graffiti o hacer un mural, pues por obvias razones yo no podría decir más adelante es que voy a dividir la pintura, voy a dividir el mural, me voy a llevar un pedazo, otro pedazo queda acá, porque en pocas palabras lo que estaría yo haciendo ahí es destruyendo la obra. También existen las obras colectivas, que son aquellas que son producidas por un grupo de autores, pero la diferencia es que aquí actúa por iniciativa bajo la orientación de una persona natural o jurídica, que es como la que lo está coordinando, la que posteriormente lo va a divulgar y por lo general publica dicha obra bajo su nombre, bajo su sello. Un ejemplo concreto de obra colectiva, los que están involucrados en el sector audiovisual, es precisamente la obra audiovisual, porque el productor audiovisual es la persona que se va a encargar de coordinar todas estas actividades para obtener esta obra audiovisual. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, habitualmente en el sector del software. Existen muchos desarrolladores o incluso hay involucrados muchos talentos cuando se trata de
ciertas obras, como por ejemplo lo que ocurre con los videojuegos, en donde hay que contratar a alguien que haga la música, alguien que haga el guión del videojuego, alguien que haga los dibujos animados, etcétera. Y todo eso se hace por parte de una casa productora que se encarga de coordinar todos estos talentos, así como lo hacen los productores audiovisuales. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de transferencia a los que ustedes le deben poner muchísimo cuidado cuando van a contratar? O por medio de contratos de prestación de servicios, o a través de contratos laborales, o porque, bueno, se van a presentar otras situaciones y necesitan, por ejemplo, una cesión de derechos. Entonces, por lo general, en la mayoría de las legislaciones, con sus diferencias, con sus más y sus menos, en el caso de los empleados o contratistas, cuando estos realizan una obra en el ejercicio de sus funciones, en el caso de los empleados, cuando está en el marco de las actividades habituales de su contrato laboral, o en el caso de los contratistas, cuando reciben un encargo de realizar una obra que se va o que la va a entregar a una empresa que la requiere para el ejercicio de las actividades habituales de esa empresa en el momento en que se encarga la obra. Entonces, por lo general, se presume la cesión de los derechos a favor del empleador o a favor del encargante. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es que en algunas legislaciones, pues no las conozco todas, lo que se dice es, para el caso de la obra por encargo, cuando se trata de contratos de prestación de servicios, es que esas sesiones no cubren otro tipo de usos que no están relacionados con las actividades habituales de esas empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Si con posterioridad esa empresa cambia su objeto social y va a utilizar esa obra con otra finalidad, para eso no se entiende incorporado en el alcance de la sesión y requiere un nuevo licenciamiento o un nuevo negocio para poder proceder con ello. También es posible que simplemente a ustedes les interese para su modelo de negocio una obra concreta y ya la obra esté realizada y ustedes necesitan simplemente negociar un contrato de cesión para quedarse con esas obras. Y bueno, acá hay otros mecanismos que se pueden presentar en el caso de cuando el autor fallece o el titular fallece y estos derechos hacen parte de la masa sucesoral, entonces pasan a sus herederos. Y finalmente, lo que tiene relación con los empleados o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La mayoría de las legislaciones también contempla que cuando un funcionario público en el ejercicio de sus funciones realiza una obra, se presume que esta titularidad derivada recae en la entidad pública para la cual éste trabaja. Obviamente se excluyen de ahí, por ejemplo, en el caso de la legislación colombiana, las conferencias o alocuciones que ese empleado realiza porque además también está dedicado a la docencia, o aquellas actividades que él realiza por fuera de sus actividades habituales de su trabajo o que realiza en su tiempo libre. Entonces, es probable que en su tiempo libre pues se dedique a realizar este tipo de obras y eso sea un ingreso extra para él. Bueno. Voy a pasar rápidamente esto porque sé que el tiempo nos pasa factura, pero aquí simplemente para que tengan en cuenta lo siguiente. Ya nos mencionaba el doctor Rubén los derechos morales. Los derechos morales, primero, no tienen limitación en el tiempo, independientemente que ya haya finalizado el término de protección, estos derechos van a permanecer incluso pasado el término de protección, lo cual quiere decir que aún pasando este tiempo de protección, se debe continuar respetando estos derechos morales. No tienen un contenido económico, ustedes no van a realizar un negocio, un contrato, un licenciamiento, una cesión o ningún tipo de actividad o explotación comercial que esté basada en un derecho de naturaleza moral. Son considerados derechos fundamentales, es un derecho, usted sabe que el derecho de autor es un derecho humano, pero en el caso concreto de los derechos morales, en algunas legislaciones se consideran también como derechos fundamentales, y precisamente por estar por fuera del comercio, por fuera de la autonomía de la voluntad de las partes, son inembargables, irrenunciables e intransferibles.
Y estos derechos, pues básicamente son estos que aparecen aquí: el derecho a la paternidad, el derecho a la integridad, que permite también evitar cualquier destrucción o alguna modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor; el derecho a la ineditud, conservar la obra inédita también es posible si es que no se quiere explotar, como les había mencionado esto; el derecho de la modificación, pues en sentido positivo también puede el autor modificar su propia obra; y el derecho de retracto, que consiste en retirar de circulación aquellos ejemplares cuando este autor considere que por alguna razón lo que está publicado no refleja ya su pensamiento o el contenido ideológico que él quiso expresar a través de la obra. Continuamos, y bueno, los derechos patrimoniales son los que tienen contenido económico. Entonces son en estos derechos en los que están basados los distintos actos de explotación que realiza un emprendimiento del sector creativo. Estos pueden ser transferidos y se encuentran limitados temporalmente en el tiempo, que ya les mencionábamos estos términos de protección. ¿Cuáles son básicamente estos derechos para que ustedes lo tengan en cuenta? Bueno, por una parte, la reproducción. Esta reproducción puede ser en medios analógicos o en medios digitales, es decir, por cualquier medio, por cualquier procedimiento. En estos casos, lo que ocurre es que nosotros sacamos unas copias o ejemplares de la obra, o estas copias también pueden ser copias digitales. El derecho a distribución, en el caso de los países andinos, está establecido solamente para aquellas copias que circulen en formatos tangibles, es decir, en aquellos formatos físicos o materiales, no para las copias digitales. Y a esta figura también se le aplica el agotamiento del derecho después de la primera venta. El derecho a transformación es lo que permite realizar diferentes tipos de adaptaciones, transformaciones de la obra, por ejemplo, arreglos musicales, cuando nosotros utilizamos una obra literaria para pasarla al cine, entonces hay una negociación para autorizar esa transformación. Las traducciones, cuando una obra está en otro idioma y la vamos a traducir a idioma español, o cuando está en idioma español la vamos a traducir a otro, también ahí eso es parte del derecho a transformación. La comunicación al público, que para mí es el derecho a los derechos. Cuando ustedes revisan la decisión andina 351 en el artículo 15, van a encontrar un listado no taxativo de modalidades de comunicación al público, y que lo que permite es la difusión de la obra de manera amplia a través de diferentes mecanismos a personas que pueden estar o no reunidas en el mismo lugar, pero sin previa distribución de ejemplares. Entonces uno va a ver comunicación pública de personas reunidas en el mismo lugar, en los conciertos, en los restaurantes, en los bares, pero va a haber una comunicación pública de personas que no están reunidas en el mismo lugar, por ejemplo, cuando se trata de la difusión que hacen los organismos de radiodifusión, y una persona puede tener acceso a estas obras a través de la radio, en su carro, o a través de la televisión en su casa, y en una casa pues pueden estar ubicadas diferentes personas viendo diferentes canales de televisión. Y por último, mencionaré aquí el derecho puesto a disposición de Internet, que cobra gran relevancia hoy en día, sobre todo porque si nosotros analizamos hoy en día, y lo vivimos aún más durante la pandemia, un mecanismo de explotación de las obras por excelencia es el entorno digital, y concretamente el Internet, y esto es lo que ha permitido el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Yo sé que hay muchos emprendimientos creativos que ahora ven en el Internet una oportunidad para explotar estas obras o este contenido creativo, y eso está basado en diferentes modalidades. Aquí simplemente les coloco dos ejemplos. Netflix es un modelo de negocios basado en el derecho puesto a disposición de Internet, en el cual lo importante es el acceso a la obra y que se basa en el pago de una suscripción mensual. Mientras que YouTube pues no está basado en el pago de una suscripción mensual, pero hay una forma de monetizar el contenido, porque la plataforma utiliza publicidad, y por lo tanto, a partir de esa publicidad que coloca la plataforma, es posible monetizar el contenido basándose en las vistas. A ver, en ambos casos, lo que tengo que decir es que el contenido no es gratis. Es decir, simplemente hay diferentes maneras de obtener un beneficio económico de la utilización de ese contenido, pero no quiere decir que ese contenido sea gratuito.
¿sí? Y esto es como parte de lo que a veces nos confunde. Y para ya ir cerrando esta primera parte, también encontramos en el campo de las industrias creativas los derechos conexos. Los derechos conexos son aquellas prestaciones personales o actividades técnicas empresariales que realizan terceros distintos a los autores, terceros distintos a los intérpretes, a los creadores, pero que son necesarias para poder difundir o divulgar esas obras. Entonces, contribuyen a la difusión de esas obras y ¿quiénes son quienes tienen estos derechos conexos y que realizan este tipo de actividades técnico-empresariales que contribuyen a la difusión de las obras? Bueno, por una parte, los intérpretes de las obras audiovisuales o musicales, que como ustedes saben, contribuyen a la difusión de este tipo de obras. Los productores de fonogramas que tienen derechos sobre las fijaciones de sus fonogramas y los organismos de radiodifusión que tienen derechos sobre las emisiones de radiodifusión. Y bueno, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, el hecho de que sean conscientes de que poseen o son titulares de este tipo de derechos, pues les va a favorecer o a contribuir para tomar mecanismos o adoptar medidas que les permitan, por una parte, controlar la explotación comercial de dichas obras, por otra parte, generar ingresos a partir de la explotación de ese contenido creativo, y aquí me refiero no solo a las obras, sino también, por ejemplo, a los fonogramas, me refiero a las interpretaciones, etcétera. Recaudar fondos cuando ello sea necesario. Por ejemplo, si ustedes quieren financiar un proyecto creativo de gran envergadura, como es el caso de una obra audiovisual, financiar una película, es posible que ustedes tengan como opción ofrecer a los inversionistas parte de las regalías que se van a obtener a partir de la comercialización y explotación de esa película, o incluso ahorita que estamos hablando también de las garantías mobiliarias, ofrecer a un banco, a una entidad financiera con base en estos activos intangibles, parte de esas regalías que con posterioridad ustedes puedan obtener de la explotación de esas obras. Y finalmente, pues actuar cuando ocurran infracciones, y esto lo quiero destacar, es porque cuando nosotros vemos que un contenido creativo está circulando libremente y que nadie se preocupa por defenderlo, esto les resta valor. Les resta valor es porque si yo ya lo puedo obtener de manera gratuita y está disponible y no hago nada por defender la utilización de que no es libre y que no se ha dado permiso para hacerlo, entonces esto puede tener también consecuencias en cuanto a lo atractivo que puede resultar con posterioridad para realizar un negocio basado en ese activo intangible. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, uno se puede preguntar, ¿cuáles son estas formas de comercializar este contenido creativo? Entonces, yo digo que pueden haber varias opciones y ya eso depende del modelo de negocio que ustedes tengan, y es algo que ustedes tienen que reflexionar antes de decidir de qué manera van a explotar ese contenido creativo. Entonces, una opción es simplemente vender las obras, vender esas copias. En ese caso, ¿ustedes qué están vendiendo? Pues están vendiendo el soporte solamente. Supongamos que ustedes sean una editorial. Ustedes, por ejemplo, pueden no interesarles hacer negocios sobre el intangible que es la obra, sino simplemente dedicarse a vender libros. Entonces, están vendiendo esa obra en un soporte que puede ser un soporte de papel o un soporte digital, ¿sí? Estas personas que van a adquirir esos soportes, pues vuelvo y lo repito, solamente adquieren una copia de la obra y ustedes como empresa o emprendimiento editorial van a conservar todos los derechos sobre esas obras. Entonces, van a conservar los derechos sobre la obra. La otra opción es, ustedes tienen los derechos sobre la obra, pero ustedes a partir de una negociación sobre estos derechos patrimoniales que ya les acabo de mencionar, entonces lo que ustedes van a permitir es
que una persona reproduzca o utilice o difunda o publique esta obra. Para ustedes realizar esto, lo que tienen que negociar es una licencia, si es que su intención no es cederle los derechos sobre la obra. O la tercera opción es ceder los derechos de autor sobre esas obras, ya sea total o parcialmente. Cuando nos referimos a parcialmente, es porque hay un principio también en materia contractual, en materia de derecho de autor, y es que ustedes pueden negociar las diferentes formas de explotación de forma separada. Y entonces ustedes pueden ya establecer conforme a lo que ustedes quieran, y aquí se los explico en esta diapositiva, definir un territorio, definir un tiempo, definir cuál es la modalidad de explotación, en que van a permitir la utilización de la obra, cómo la van a permitir, establecer unas condiciones para eso. Pueden, por ejemplo, decidir que van a hacer una autorización para realizar una adaptación de una obra literaria, si tomamos en cuenta esto, para una empresa de naturaleza cinematográfica, pero dejar la negociación de la impresión del libro concretamente a una editorial, y pues obviamente a la empresa cinematográfica no le interesa convertirse en una editorial, por lo tanto no le va a interesar negociar eso. De pronto ustedes pueden segmentar por idioma, entonces negociar este licenciamiento para realizar esta edición para todos los países hispanohablantes, pero con otra editorial para los países anglosajones. Pueden decidir también si realizan frente a esa misma obra literaria un negocio para permitir la adaptación y convertirla en una obra dramática o dramático-musical con una compañía de teatro de manera independiente. Entonces, fíjense que de una misma obra, en donde hemos colocado como ejemplo una obra literaria, pueden resultar diferentes tipos de contratos dependiendo de la perspectiva de explotación que esa obra tenga en diferentes plataformas o en diferentes contextos, ¿sí? Y bueno, digamos que acá uno puede encontrar algunas diferencias entre el entorno análogo y el entorno digital. Cuando nosotros vamos al entorno análogo, por lo general las obras se venden en ejemplares físicos o a veces están incorporados en productos, y eso es lo que vamos a ver más adelante, pues con las estrategias que existen hoy en día también para realizar mucho merchandising, y que la hacen incluso grandes estudios como ustedes ven. Disney hace muchísimo merchandising y está basado precisamente en incorporar estas obras en otros objetos de naturaleza tangible. Pero cuando ustedes van al entorno digital, en el entorno digital la mayoría de la explotación que se realiza de las obras, más que a través de la venta de productos o de ejemplares tangibles, es a través de servicios. Y estos servicios están basados particularmente o especialmente en las negociaciones de licencias que se realizan de manera previa, ¿sí? Entonces, este tipo de licencias lo que facilita es una diversa o variada oferta de acceso al contenido, y esas transmisiones electrónicas pues dependen del derecho que les comenté, que es el derecho puesto a disposición en Internet. Entonces, sigamos. Y bueno, esto es el merchandising, que también es una opción. Si ustedes tienen contenido protegido por derecho de autor, ya sea porque ustedes son una empresa de diseño gráfico y tienen dibujos y tienen diferentes imágenes, porque tienen fotografías, porque tienen una cantidad de cosas. Fíjense que hoy en día los consumidores están buscando muchísimo estos productos que son especiales, y ese producto, esa capacidad de atraer de ese producto, por lo general está asociado a contenido que puede estar protegido por propiedad intelectual, incluso por otras formas de propiedad intelectual como marcas, diseños, etcétera, pero también por mucho contenido protegido por derecho de autor. Entonces,
ustedes pueden encontrar ahí una manera de explotar sus obras licenciando ese contenido para que otros los incorporen en productos como juguetes, artículos de papelería, tazas de café, póster, ropa, etc. Entonces, esto sería una alternativa. ¿Y cómo lo hacen? Volvemos a lo mismo, lo hacen precisamente a través de licenciamiento y a partir de ahí, miren lo que puede estar pasando, como ustedes no están invirtiendo en la explotación o la comercialización del producto como tal, sino que ustedes están licenciando la utilización de la obra en el producto, entonces ustedes no están corriendo por los riesgos de la venta o no venta de ese producto. Ya ustedes licenciaron el contenido incorporado en el producto y eso va a pasar, ya obtienen su ganancia o su dinero independientemente que ese producto se venda o no se venda. Por eso se dice que también esto permite generar ingresos de una forma relativamente libre de riesgos. ¿Por qué? Porque al final, si no se vendieron, pues ya ustedes ya tienen lo que les correspondería por la licencia. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo simplemente que si no fue atractivo para los consumidores, pues a futuro de pronto tal vez no va a ser atractivo para este productor de estos productos obtener una licencia del contenido creativo que ustedes están ofreciendo, ¿sí? Y bueno, acá llegamos a un punto que también es muy importante y es lo relacionado con la gestión de los derechos. Para que haya una adecuada gestión de los derechos se requiere pues una legislación adecuada de derecho a autor. Se requiere también que existan unas medidas tecnológicas de protección, una información para la gestión de derechos que es tan importante, por una parte, pues para identificar quiénes son los titulares y por otra parte para controlar el acceso a los usos no autorizados. Se requiere también seguridad y medidas ágiles de observancia, tanto por situaciones que se presentan en el entorno anólogo como situaciones que se presenten en Internet, en la red, en el entorno digital. Y ya cada titular determinará cómo ejerce esa gestión de derechos. Si ustedes tienen un emprendimiento creativo, tienen que tomar esta decisión. ¿Cómo voy a ejercer este derecho? ¿Lo voy a ejercer yo directamente a través de una gestión individual, a través de un agente, o en algunos casos, cuando yo no puedo realizar esta gestión individual, voy a afiliarme a una sociedad de gestión colectiva para que realice esa gestión de derechos por mí? Estas son las dos opciones posibles. Pero bueno, para que veamos por qué son importantes las medidas tecnológicas, es por lo que yo les mencionaba. Si ustedes están creando un modelo de negocio que está en Internet, pues la manera de proteger ese modelo es a través de estos dos mecanismos. A través de las medidas tecnológicas, un modelo de negocio, como el caso de Netflix, impide, por ejemplo, que una persona que no tenga una clave y una contraseña, pues no pueda acceder al servicio. Entonces, a través de esa medida tecnológica se impide el acceso no autorizado. Pero también al interior tienen medidas tecnológicas que impiden los usos no autorizados. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden reproducir esa película en su computador. Entonces, impiden los usos que Netflix no autorizados, solamente está permitida una reproducción temporal que se produce técnicamente en el momento en que se está realizando el streaming, pero esa hora no queda fijada en su computador. Y la información para la gestión de derechos son estas marcas digitales, como el ejemplo más común son estas marcas de agua que permiten identificar el titular y permiten también identificar en dónde se están realizando algunas utilizaciones de esas obras. Y bueno, lo que les hablaba de la gestión colectiva y la gestión individual es porque en algunas oportunidades, y les coloco un ejemplo, ustedes pueden tener como empresa o pequeña, mediana empresa creativa, una empresa de producción fonográfica y pueden darse cuenta que hay ciertos usos que no es eficiente que ustedes los gestionen directamente. ¿Por qué? Porque es costoso, porque no tienen la capacidad operativa, porque además de eso, para los sectores, para algunos sectores de usuarios puede convenir de pronto hacer unas licencias globales que les cubran unos repertorios más amplios.
Entonces, ustedes dicen, bueno, yo voy a determinar que ciertos derechos, como por ejemplo, sincronización en películas, los voy a gestionar yo directamente a través de mi empresa, en cuyo caso eso sería considerado una gestión individual, porque el mismo titular del derecho es el que va a realizar la gestión, o otorgarle un mandato a un agente para que haga ese tipo de derechos, o pueden darse cuenta que en ciertos usos le puede resultar más eficiente esta gestión colectiva y deciden afiliarse a una sociedad de gestión colectiva. Y ese es el caso concreto en el campo musical de las diferentes utilizaciones que se realizan por comunicación al público, en donde pues ustedes les va a quedar muy difícil negociar con todos los establecimientos abiertos al público en donde se esté utilizando esa producción fonográfica o esa obra musical, y les convenga que sea la sociedad de gestión colectiva que negocie esas licencias en virtud de esa actividad o esa función de negociación de licencias que tiene la sociedad de gestión colectiva, recaude ese dinero y con posterioridad les distribuya a los diferentes socios o miembros. Y bueno, acá en relación con las sociedades de gestión colectiva, solamente para que lo tengan en cuenta, están sometidas a inspección, vigilancia y control de las autoridades nacionales competentes, en el caso de Perú el INDECOPI, y al otorgamiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento. Pero lo importante acá es que tienen una autoridad nacional que también está velando por su buen funcionamiento. En el caso de la gestión individual, esto puede variar dependiendo de cada país. En algunos países, para que se pueda realizar esta gestión, lo más importante es que ese titular de derecho acredite que es el dueño de esos derechos o que actúa a través de un mandato, es decir, que acredite el mandato y además acredite los repertorios que representan. Si una persona realiza gestión individual, no va a tener legitimación presunta, que sí la tienen las sociedades de gestión colectiva. Y esa es la razón por la cual les toca acreditar los repertorios con las personas con las que están realizando estas negociaciones. Y bueno, para finalizar, porque deben estar que me hacen ojitos allá, quisiera finalizar con algunas recomendaciones. Entonces, primera recomendación, registrar las obras independientemente que no sea un requisito para obtener la protección. Y a pesar de que el registro sea voluntario, piensen en los beneficios que el registro de derecho de autor les puede otorgar, como es, por ejemplo, la publicidad, la oponibilidad ante terceros y como mecanismo probatorio. Segundo, en el entorno digital, habitualmente las legislaciones no exigen para que las obras estén protegidas que uno coloque el simbolito de copyright. No se exige, ¿sí? Pero colocarlo o colocar el aviso, esto está protegido por derecho de autor, de pronto persuade a las personas para cometer infracciones. En algunas legislaciones, como en Estados Unidos, por ejemplo, colocarlo y que una persona haga caso omiso de ese aviso de protección por derecho de autor, en el caso de llegar a una corte, lo que va a generar es que ese juez considere que esa persona actuó de mala fe porque a pesar de haber visto el aviso de que esa obra estaba protegida por derecho de autor, aún así lo utilizó sin autorización. Tercera recomendación, utilizar herramientas de gestión de derechos, es decir, herramientas digitales para tanto la información para la gestión de derechos como las medidas tecnológicas de protección, si su modelo de negocio tiene interés en realizar la explotación de estas obras en Internet. Cuarta recomendación, nuevamente, ojo a los contratos. Yo sé que al principio, cuando uno tiene un emprendimiento, cuando una empresa es pequeña y está comenzando, de pronto no se le coloca mucho cuidado a los contratos o a los acuerdos que se realizan con estos creadores del contenido. Pero créanme, nuevamente, véanlo como una manera de precaver problemas a futuro. Esto les va a permitir tener una tranquilidad en el momento en que ustedes comiencen a explotar ese contenido, ya sea porque quieran realizar esa explotación ustedes directamente, como se los mencionaba, o quieran realizarlos a través de terceros a los cuales ustedes lo otorgan licencia, pues ellos les van a preguntar, tú eres el titular del derecho de autor, acredítamelo. ¿Cómo me lo acreditas? Con los contratos, ¿sí? Lo otro,
nunca dejen de defender su derecho, ¿sí? Si hay una circunstancia en la cual ustedes consideran que se le está infringiendo el derecho de autor o su derecho conexo, acudan a los mecanismos de observancia. Pueden comenzar de una manera gradual. Esto quiere decir primero proponiendo un arreglo directo. Existen estas famosas cartas de cease and desist en donde le están diciendo a las personas, por favor, desista de la infracción, acordemos una licencia, evitemos un problema. Si no se puede así, pueden acudir a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, una conciliación, un arbitraje, una amigable composición. Y si nada de esto es posible, porque ya están realmente en un campo de infracción en donde no hay una posibilidad de llegar a un acuerdo, entonces ya tienen los mecanismos y las acciones civiles o penales para reclamar los daños y perjuicios o para que a esta persona les sea impuesta una pena de multa o prisión si se trata de una infracción muy grave al derecho de autor. Y finalmente, diseñen su modelo de negocio de manera previa a determinar cómo van a comenzar a explotar estos derechos de autor o conexos. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que ustedes definen su modelo de negocio es que se van a dar cuenta si lo que más le conviene es otorgar licencias por ese contenido creativo o si simplemente pueden hacer transferencias de derechos y va a ser conveniente para ustedes. Eso es básicamente estas breves recomendaciones y aquí les dejo mis datos en caso de que alguno quiera contactar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Carolina. Excelente presentación, muy clara. Ayuda mucho el acento colombiano, que es realmente magnífico en la región, para entender todos los conceptos que el día de hoy nos ha aportado, muy interesantes, sobre todo que nos ayudan a entender un poco la panorámica del derecho de autor, no solamente en el mundo analógico, sino también en el mundo digital, que están presente el derecho de autor, aunque muchos de nuestros amigos de repente no lo creen, pero sí, el derecho de autor está presente en las plataformas digitales, en el Internet, en las redes sociales, ¿no? Y, lógicamente, bajo ese punto de vista, hay que siempre observar las reglas de derecho de autor por un principio especialmente, no solamente de respeto, sino por un tema de observancia a la ley. Vamos a dar paso a la siguiente presentación en aras del tiempo. Me permito nuevamente cederle el micro al doctor Caballero. José Luis, tienes la palabra y bueno, adelante y te escuchamos. Muchas gracias, Rubén. El gusto de volver a saludarte después de algún tiempo que tuvimos oportunidad de conseguir en otro evento organizado por la Escuela del Indecopi, a quien de igual manera agradezco mucho la invitación, lo mismo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por convocarme a este evento internacional. Desde luego, saludo con mucho afecto a mi amiga Carolina Romero, con quien profesionalmente pues me ha unido una relación de hace pues más de una década y de amistad igualmente. Y hoy a nuestros amigos, a los que seguramente tuve oportunidad de dirigirme en ocasión de otro evento y en seguimiento a lo que de alguna manera esta mañana ya Carolina nos ha podido compartir, yo diría, no solamente de forma extensa, sino muy puntual. Yo quiero abordar, y lo haré en relativamente pocos minutos, digamos, esta conversación ahora, no desde el punto de vista del emprendedor como generador del contenido protegido por las distintas leyes de propiedad intelectual, sino hoy quiero plantear este escenario desde la posición del emprendedor como usuario de los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a terceros y cómo en ese engranaje que normalmente nace de la interacción de quien tiene esta visión de emprender
y generar oportunidades de negocio frente a los derechos existentes de terceros, cómo hay un marco regulatorio, no solamente desde el punto de vista de ley nacional, sino como también están todas estas operaciones hoy en día enmarcadas en toda una serie de instrumentos internacionales, tanto de naturaleza bilateral como multilateral, como inclusive regional, que es el caso del Pacto Andino al que Carolina se refirió en varias ocasiones, pero que, digamos, dependiendo del alcance del modelo de negocio que finalmente un emprendedor decida generar e invertir finalmente su talento, sus recursos, su tiempo, evidentemente sus deseos, porque en el fondo es la suma de muchos factores, pues entender que hoy en este mundo globalizado y sobre todo en áreas en donde las fronteras territoriales desaparecen para dar paso a oportunidades que están de alguna manera pues identificadas en el entorno digital, cómo todos estos distintos instrumentos, las leyes nacionales, empiezan de alguna manera pues no solamente regular, sino que su observancia, su lectura, su conocimiento se vuelve un factor hoy absoluto y totalmente indispensable para todos aquellos que como usuarios o como generadores de bienes tutelados por la propiedad intelectual deciden emprender justamente una operación mercantil de esta índole. Esta definición del emprendedor pues me parece muy adecuada para precisamente dar inicio a esta breve conversación, porque finalmente uno identifica que hay personas que logran capitalizar, logran visualizar, logran de una u de otra manera anticipar una serie de posibles eventos a partir precisamente de la generación de oportunidades de negocio basados en las ideas, basadas en las aportaciones propias o que de terceros se llevan a cabo. Y esos, digamos, modelos que hoy finalmente se le adjudican a esta persona denominada emprendedor, dependiendo del lugar y desde luego también de la naturaleza de la operación de negocio que se decida montar, son igualmente denominadas como las startups o tienen que ver, digamos, con estas pequeñas y medianas empresas que en muchos de nuestros países, sobre todo me refiero a Latinoamérica, tienen esta, digamos, regulación en donde en muchas ocasiones las autoridades locales, nacionales, juegan un papel fundamental en la promoción de sus actividades a través de incentivos fiscales y otro tipo de medidas que lo que buscan es precisamente potenciar, viralizar la actividad de estos pequeños negocios que son generadores de riqueza, que son fuentes de empleo y evidentemente que a su vez aportan bienes y servicios para el consumo de nosotros, la sociedad, de gran valía y desde luego de gran importancia. Yo les decía hace unos momentos que a diferencia de la exposición que Carolina concluyó hace unos momentos, esta visión, esta parte de la exposición de este seminario trata de abordar más bien el papel de un emprendedor que utiliza la propiedad intelectual creada o obtenida, cuya titularidad puede o no corresponderle o ha sido generada a través de terceros en el desarrollo de justamente la actividad que está emprendiendo. Para ello, yo no he querido limitarme en esta mañana solamente a abordar la parte correspondiente a los derechos de autor porque me quedaría corto de miras, es decir, cuando un negocio finalmente, por pequeño que sea, se está desarrollando, se está visualizando como una oportunidad de generación de riqueza y oportunidades, tienen que visualizar que hay toda una serie de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual que por igual
abordan aspectos regulados por el derecho a autor en lo tocante a todo tipo de obras literarias y artísticas y toda esta serie de categorías de derechos conexos que fueron ampliamente mencionados hace unos momentos, pero por igual, amigos, tenemos toda esta parte de la propiedad industrial que ciertamente no solamente se conjuga con los temas del derecho de autor, sino que los modelos de negocio que hoy en cualquiera de los sectores o nichos que ustedes decidan de alguna manera emprender, van a estar inevitablemente presentes. Estoy hablando evidentemente de temas relacionados con las marcas o con los avisos comerciales, la posibilidad de que en la utilización justamente de los derechos de terceros haya dibujos o diseños industriales, o inclusive un modelo de utilidad que forme parte, digamos, natural del negocio que se está emprendiendo, o ciertamente las patentes de invención, una de esas figuras que claramente apuntan al desarrollo tecnológico, a la solución de problemas que hoy se enfrentan y que desde el punto de vista de la técnica hay la posibilidad de encontrarles una solución o alternativas a su solución. Y desde luego de un aspecto que, miren, en muchos países del mundo el tema de las denominaciones de origen está ausente, pero en Latinoamérica particularmente yo les puedo hablar del caso de México, el caso indudablemente de Perú, como lo sería el de España o como podría serlo ciertamente el de Francia. La denominación de origen como un elemento que identifica un producto que solamente puede generarse en un lugar determinado atendiendo a las características en donde éste se produce, se fabrica o finalmente nace de la tierra, pues Perú tiene ese enorme beneficio, lo mismo que México, en denominaciones de origen que seguramente ustedes identifican a través, por ejemplo, del tequila o del mezcal, por señalar solamente algunos, y desde luego en otras áreas como la Talavera de Puebla, y otro tipo, digamos, de productos que atendiendo precisamente a la región en donde son producidos, tienen y gozan de estos derechos de propiedad intelectual que, insisto, se suman a los modelos de negocio que los emprendedores eventualmente pueden pues aprovechar y ciertamente pues entender el valor agregado que su empleo representa en la actividad que ustedes vayan a desarrollar. Se habló ya precisamente de los distintos mecanismos a través de los cuales ya desde el punto de vista, aquí quiero ser muy claro, del emprendedor como usuario de la propiedad intelectual de terceros, que tiene que tener necesariamente a la vista el contrato, la presunción legal de cesión, las licencias de uso y de explotación, como los tres medios por excelencia para la adquisición de derechos relacionados con bienes tutelados por la propiedad intelectual. Desde luego, quiero ser, digamos, muy enfático en señalar que cuando yo me estoy refiriendo a la propiedad intelectual en esta conversación, lo estoy haciendo de forma conjunta, refiriéndome por un lado a la institución del derecho de autor, a las obras literarias y artísticas y a los derechos conexos, y de la misma forma a los derechos de la propiedad industrial, a los que me he referido, comprendiendo a las marcas, comprendiendo a los dibujos y diseños industriales, a los modelos, a las patentes y a las denominaciones de origen. El contrato, como el medio por excelencia a través del cual se adquieren derechos y obligaciones frente a autores o titulares de derechos de autor o conexos, puede adoptar distintas formas. Carolina mencionó algunas de las modalidades. Yo solamente me referiré de forma muy, digamos, muy rápida y además espero con la suficiente claridad a que normalmente nosotros hablamos de cesiones aludiendo a un mecanismo que transmite o transfiere de forma temporal los derechos para el uso o explotación de alguna obra o bien protegido por la propiedad intelectual y en donde estableciéndose las condiciones de temporalidad y territorialidad, normalmente se fija el monto de una contraprestación que ha de ser cubierta en favor de quien otorga o quien suscribe el contrato respectivo. A diferencia de los actos de transmisión o transferencia que por su propia condición implican un derecho irreversible, es decir, que cuando se adquiere normalmente ya no está sujeto a un plazo temporal y en muchas ocasiones esos contratos tampoco tienen ya limitaciones en cuanto
a territorios, medios o formas de explotación, pero sí en muchas ocasiones al pago de las cantidades que por la explotación de esas obras eventualmente se podrían llegar a causar. La presunción legal de cesión fíjense, es aquella que, dependiendo de la ley nacional que nosotros apliquemos, normalmente establece que en, digamos, la creación o la encomienda de cierto tipo de obras que alcanzan igualmente otros bienes de la propiedad intelectual, la ley presume que los derechos corresponden precisamente a quien solicita, encomienda, encarga la realización de esa obra o prestación protegida. Entonces, hay, y yo diría que esta es una figura afín en muchas de las legislaciones iberoamericanas, hay casos prácticamente reconocidos en todas estas leyes en donde la obra por encargo, es decir, aquella que un usuario, un emprendedor encomienda a un autor para su realización porque tiene un fin o propósito determinado en cuanto a su uso, destino en el negocio que uno está realizando, pues la ley presume que todos los derechos que nacen como consecuencia de esa creación evidentemente corresponden a quien ha encargado la obra. Las obras resultados de una relación laboral suelen tener evidentemente esa característica porque se parte del principio que un autor empleado evidentemente y remunerado de forma mensual está contratado en atención a sus habilidades, a sus posibilidades de creación de determinado tipo de obras que por la naturaleza del negocio para el cual presta sus servicios de forma subordinada y a cambio, insisto, de este sueldo, pues todos los derechos se estiman corresponden a la titularidad del patrón que finalmente ha contratado a ese autor. La producción de obras audiovisuales en muchos lugares pues acaba de alguna manera estimando que corresponden al productor todos esos derechos. Lo mismo en el caso de fonogramas y prácticamente también hay un consenso en cuanto a que la programación y el diseño de programas de ordenador tienen esta característica de presumir en favor de quien los encarga la condición de ser una obra por encargo. Y desde luego aquí he sumado un elemento que forma parte también de los derechos de la propiedad industrial que tiene que ver con las invenciones. Prácticamente todas las invenciones que son producto de las relaciones laborales de los empleados que trabajan en una fábrica, en un establecimiento de naturaleza industrial, todas esas invenciones que pueden derivar eventualmente en la obtención de una patente de explotación exclusiva de esos inventos, igualmente se reconocen en favor de los patrones. Entonces, la figura de la presunción legal de cesión es una que ciertamente juega un papel pues, muy importante en, digamos, yo diría la identificación de los derechos que un emprendedor en su condición de usuario de derechos de propiedad intelectual tiene que tener perfectamente identificados y a la vista. Las licencias de uso y explotación, que quiero ser pues muy claro y muy puntual en este tema, que no implican un acto de transmisión, sino propiamente una simple autorización de uso de una obra, una prestación protegida por el derecho de autor, y en donde normalmente se establecen pues no solamente los límites, sino igualmente las condiciones territoriales y adicionalmente los medios de explotación permitidos, normalmente recaen en obras literarias y artísticas, en interpretaciones, en ejecuciones, en fonogramas, pero lo mismo en las señales que después pueden ser objeto de una radiodifusión, pero por excelencia en el campo de la propiedad industrial, en las marcas, las licencias para el uso de marcas son una de las figuras que con mayor frecuencia un negocio de un emprendedor evidentemente tiene que voltear a ver y tiene que entenderlas en su cabal concepto y en la trascendencia o importancia que estas pueden representar versus la creación y explotación de una marca propia, los dibujos y diseños industriales y desde luego las patentes de invención que por igual son objeto de licenciamiento en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuáles son otras modalidades de explotación de derechos que todo negocio de un emprendedor tiene que tener perfectamente bien identificadas, visibles y sobre todo como parte del modelo de negocio que va a emprender? En primer lugar, el registro de marcas.
la marca como un elemento que identifica la realización de una actividad y que permite de alguna manera atribuirle a un producto, a un servicio, digamos, esa cadena de valor que viene acompañada de toda la actividad empresarial que un emprendedor lleva a cabo, constituye uno de los, yo diría, uno de los activos más importantes que una persona que emprende una actividad de esta naturaleza tiene que considerar. Tener una marca propia que identifique productos o servicios y que con el tiempo adquiera plusvalía, acaba finalmente convirtiéndose, no solamente les diría yo, en un, digamos, la expresión en inglés sería un must, en un lo tienen que hacer, sino casos de éxito relacionados con marcas que con el paso del tiempo han adquirido un valor excepcional, bueno, saltan a la vista. Solamente para comentarles que una empresa como Nike o Nike, que se dedica a la fabricación de calzado deportivo y quizá ya de algunas otras, digamos, o de otros atributos, es dueña de una de las marcas más poderosas del mundo y al mismo tiempo carecen en lo particular de instalaciones o fierros. Nike no es sino una empresa que a lo que se dedica es otorgar licencias de fabricación de calzado por todo el mundo y todo lo basa justamente en un gran portafolio marcario y en un gran portafolio de patentes, sobre todo en lo que tiene que ver con el tipo de suelas, el acolchonamiento que tienen, las cápsulas de aire, la calidad de los materiales, etcétera. Entonces, de ahí que una marca como Nike sea siempre un buen ejemplo para identificar cómo alguien que no es propietario de bienes, de edificios, de máquinas, de autos, sino solamente de derechos intangibles que derivan de la propiedad intelectual, resulta evidentemente un caso al que siempre hay que voltear a ver. Los registros de modelos, utilidad, diseños y dibujos industriales, que a diferencia de lo que Carolina señaló, en el mundo de la propiedad industrial es el registro lo que constituye el derecho, a diferencia del derecho de autor, en donde la creación es, digamos, el detonante o el motor que impulsa la protección, además a nivel mundial. En el mundo de la propiedad industrial, a diferencia de lo que vemos en el derecho de autor, la protección es rigurosamente nacional, a menos de que, bueno, se aplique a, digamos, ciertas figuras que en determinados territorios pueden ampliar la cobertura a determinadas zonas geográficas o a productos en particular. Yo diría que el sello o timbre característico de la propiedad industrial tiene que ver con, en primer lugar, el registro como condición para la obtención de la protección y segundo, su condición estricta o rigurosamente nacional. Y las patentes de invención que recaen normalmente sobre inventos que deben de reunir normalmente tres características. El primero es el de la novedad y que no formen parte del estado de la técnica del arte ni sean obvios para un perito experto en la materia. Y el tercero es que tengan aplicación industrial. Cuando esos tres elementos se satisfacen, normalmente las oficinas nacionales de patentes conceden este derecho de explotación exclusiva del invento de que se trate por un plazo improrrogable de 20 años, durante el cual el inventor o quien adquiere los derechos puede explotar en exclusiva la invención de que se trate. Elementos a considerar ya como conclusión de esta breve conversación que me permití tener con ustedes es, y un poco también en consonancia con la forma en que Carolina terminó su propia plática. La primera es que como usuarios de derechos de propiedad intelectual, un emprendedor tiene que tener perfectamente claro cuál es la temporalidad de los contratos o licencias de uso de los derechos de propiedad intelectual que está adquiriendo. Saber y tener totalmente identificado que un contrato dura 5 años o dura 10 años o dura 20, las posibilidades de renovación o de prórroga son elementos que, dependiendo del modelo de negocio, se constituyen como una de las estrategias esenciales o fundamentales de cualquier persona que emprende un negocio. La territorialidad de los derechos de uso es por igual algo que desde el punto de vista de quien emprende una actividad mercantil se vuelve crítico. O sea, yo tengo que saber si finalmente los derechos de propiedad intelectual que estoy adquiriendo me permiten llevar a cabo la exportación de un producto a otros territorios porque hay una necesidad de abastecimiento de ese bien o servicio en esa demarcación en particular, o si el contrato tiene tal cantidad de límites que me está impidiendo desarrollar las actividades fuera del país en el cual las licencias como tal son otorgadas.
las modalidades de explotación autorizadas se convierten por igual en uno de los elementos que por ningún motivo pueden pasarse por alto, simplemente para entender si el derecho que yo estoy adquiriendo me permite llevar a cabo la explotación que yo estoy visualizando o imaginando. Imaginen que ustedes eventualmente adquieren los derechos, por ejemplo, de reproducción de una obra pictórica y ustedes simplemente por creer que el contrato abarca cualquier medio o forma de explotación, un día deciden estampar esa obra pictórica en una serie de prendas de vestir para después comercializarla o en forma de afiches o de pósters o de algunas mercancías, y el titular del derecho a autor se los autorizó o se los dio en licenciamiento única y exclusivamente para utilizarlo, por ejemplo, a través de un acto de puesta a disposición en una página web. Entonces, este tipo de análisis es fundamental y por lo tanto se liga con el siguiente recuadro en lo concerniente a las limitaciones de los derechos de uso obtenidos. Es decir, que al mismo tiempo que conozco lo que me permiten, tengo que identificar cuáles son los límites a los cuales estoy sujeto. Las regalías a ser cubiertas, bueno, me parece uno de los temas desde el punto de vista de cualquier emprendedor, pues más obvios y desde luego que con mayor atención se tienen que visualizar. No solamente porque la regalía finalmente constituye la obligación central de aquel que en la explotación de los derechos de terceros tiene que cubrir en favor del legítimo titular, sino en la consecuencia misma del negocio que uno está emprendiendo. Si uno va a ser generador de riqueza, esa riqueza va a tener que compartirla de forma proporcional con aquel del cual uno está obteniendo un derecho, una autorización. Pero tenemos que tomar en consideración que no todos los países, no en todos nuestros territorios, no en toda Latinoamérica, las condiciones de remisión de fondos a través de operaciones de envío al extranjero son necesariamente iguales. Hay países que tienen estrictos controles cambiarios, remisión de dinero hacia el extranjero, lo cual en muchas ocasiones impide dar cumplimiento a obligaciones de pago de regalías en favor de titulares que pudieran no necesariamente estar localizados en nuestra demarcación. E inclusive que en esos controles cambiarios, obligaciones asumidas de pago, por ejemplo, en una moneda convencional que sería el dólar norteamericano, los costos de traslación de la moneda nacional a los dólares americanos podrían representar un importante déficit en las operaciones de negocio que estamos llevando a cabo. Entonces son temas que uno tiene que tener visualizados como parte de las estrategias de comercialización de cualquiera de los, digamos, derechos obtenidos a través de los contratos, de las licencias o de cualquier otra figura legal empleada para la adquisición de derecho de propiedad intelectual. Los pagos a terceros que con motivo de esta actividad, en general proveedores, se tienen que considerar. Y uno de los temas que uno suele de alguna manera siempre obviar, pero que se convierten finalmente en parte de las operaciones con las que uno tiene necesariamente que pues, lidiar a lo largo de la existencia de un establecimiento de un emprendedor, son las entidades de gestión colectiva a las que Carolina se refirió, y yo simplemente quiero establecer que cuando a través fundamentalmente de actos de comunicación pública o actos de puesta a disposición de la actividad que uno decida emprender, hay obras o derechos conexos involucrados, la gestión colectiva obligatoria que pues normalmente podríamos encontrar en muchos de nuestros países, pues a lo que nos obliga es a considerar que una entidad representando los intereses, por ejemplo, de los escritores o una sociedad de los autores de música o de los guionistas o de los intérpretes o inclusive de algunos productores en donde la ley nacional le reconoce esos derechos, se va a hacer presente en nuestro establecimiento y nos va a pasar una factura por la explotación de un contenido protegido por las leyes nacionales de derecho de autor, más allá de la regalía que nosotros ya estemos pagando directamente por el uso y explotación de la obra como tal. Es decir, si mañana nosotros decidimos que, por ejemplo, es una buena idea abrir a través de un sitio en internet un negocio de un emprendedor que va a poner a disposición del público, por ejemplo, solamente producciones nacionales en el género de documentales y que además esos documentales solamente versen sobre temas de cambio climático, bueno, pues ese negocio de ese emprendedor tarde o temprano va a ser visitado por una entidad de gestión colectiva que le va a solicitar el pago de derechos relacionados con
los derechos del director realizador, del cinefotógrafo, del autor de las obras musicales, de los artistas intérpretes y en general de los distintos participantes en la generación de ese contenido que conforme a la ley del país de que se trate tienen derechos a ser beneficiarios del pago de este tipo de temas. Y finalmente, como uno de los elementos adicionales que incuestionablemente tenemos que, digamos, tener en la mira y poder identificar son los requisitos para el empleo de las denominaciones de origen. El hecho de que yo sea mexicano, de que viva en México, que viva en la Ciudad de México, no me permite bajo ninguna circunstancia, si yo por aquí tuviera un predio y pudiera sembrar pues magueyes, y además maguey correspondiente a la especie Weber azul, pues si lograra yo que esos magueyes se dieran digamos, en un predio en la Ciudad de México y de ahí surgiera un producto que tuviera características similares al del tequila, bajo ninguna circunstancia le puedo denominar tequila, porque la denominación de origen indica con toda claridad que esa denominación solamente es aplicable a aquel producto que nace en la región de Tequila, en el estado de Jalisco, y como resultado, digamos, del proceso de destilación del tequila, del maguey, de la calidad Weber azul. Punto, no hay más. Entonces, solamente el producto que nace en esa región tiene esa condición y por lo tanto, aún siendo yo originario de este país y teniendo pues un cúmulo de denominaciones de origen a mi disposición, no por el hecho de tener la nacionalidad y vivir en otra región distinta del país, estoy habilitado para utilizar una denominación de origen en algo que no se crea, que no se genera, que no se produce conforme a las reglas específicas aplicables al producto de que se trata. Entonces, todos estos elementos, todas estas recomendaciones, no son sino pues algunas que tratan de sumar a las consideraciones que Carolina en una primera intervención y su servidor en esta segunda parte, pues hemos querido compartir con ustedes, algunas desde el punto de vista del creador, como no solamente generador del contenido, sino aquel que emprende el modelo de negocio para su explotación, sino en esta segunda parte tomando en consideración que es el emprendedor el que a partir del contenido ya generado lleva a cabo la explotación a través de distintos modelos de negocio que, pues conforme, vamos, ahora sí que a la elección que cada uno de nosotros determine, considere la vía más adecuada para la generación de riqueza, de oportunidades laborales, de crecimiento económico y desde luego para la aportación de bienes que la sociedad, insisto, los que de ella formamos parte, pues tenemos que beneficiarnos. Así es que por su atención, muchas gracias. Yo le daría nuevamente, pues como dicen, el piso a mi querido colega y amigo Rubén, para que si ustedes así lo disponen, pues iniciamos una pequeña ronda de preguntas y respuestas y en donde con toda pues atención Carolina y yo participaremos tratando de responder sus inquietudes. Muchas gracias. Y desde luego, dicen por ahí, nobleza obliga, y la época evidentemente así nos convoca. A todos les deseo una muy feliz Navidad y un muy venturoso 2022 que está por iniciar. Gracias. Muchas gracias. Excelente tu presentación, José Luis. Nos has hecho ver la importancia que tiene la propiedad intelectual no solamente en el campo del derecho de autor, tenemos otras disciplinas jurídicas en el campo de la propiedad industrial, cómo no mencionar el campo de los diseños industriales, las invenciones, ni qué decir de los signos distintivos, las marcas, ¿no? Que también constituyen herramientas de propiedad intelectual muchas veces ignoradas, muchas veces se puede decir subestimadas por los emprendedores, ¿no? De alguna manera nos has hecho ver con mucha claridad la importancia que tienen estas herramientas para llevar adelante acciones estratégicas de una empresa. Mencionar solamente en la industria textil la importancia que tiene, por ejemplo, hasta para un artista plástico, no una persona que pinta cuadros, ¿no? Esos diseños de esos cuadros puede trasladarlos a objetos útiles, ¿correcto? Pañuelos, ¿no? Pósters, etcétera, como lo ha mencionado Carolina, y así muchos casos en que los emprendedores deben comprender
cuál es la importancia y el peso que tiene la propiedad intelectual, el derecho de autor, el derecho de marcas, el derecho de las invenciones, en todos los campos y modelos de negocios a los que se dedique. Yo quiero mencionar brevemente un caso que siempre lo recuerdo, no solamente por su antigüedad, sino también por la importancia que tuvo una vez que la empresa se dio cuenta de la necesidad de contar con herramientas de propiedad intelectual. Y me refiero a una empresa que justamente de hoy en día la vemos presente en todos los centros comerciales, en todos los malls a nivel nacional. Menciono a la empresa Topitop. Topitop es una empresa que nació en un pequeño garaje, unos hermanos que vinieron de provincia, se dedicaron a la industria textil, y de pronto llevaron adelante una serie de emprendimientos, empezaron a crecer poco a poco, etcétera, pero de pronto reciben una reclamación administrativa por la cual les reclaman el uso de determinados dibujos protegidos. Me refiero a los dibujos de Disney, a los de Warner, etcétera, en las prendas de vestir, que estaban estampados en los polos, en las diferentes prendas. Y esa fue la circunstancia. Ellos comprendieron recién a partir de ese momento la importancia de contar con las licencias correspondientes, y recién a partir de ese momento realmente empezó el emprendimiento. Empezaron a crecer de una manera sostenida, al extremo que si visitas el Perú, José Luis, Carolina, se van a encontrar con esta cadena de Topitop en todas partes, y creo que también tienen presencia internacional, ¿no? Este es un caso emblemático, se puede decir, de cómo la propiedad intelectual, el derecho de autor, etcétera, pueden contribuir a un emprendedor a desarrollarse y crecer, digamos, en el tiempo de manera sostenida. Bueno, han llegado algunas preguntas, bueno, son varias preguntas, en forma indistinta yo las voy a mencionar. La primera pregunta es la siguiente. El colgar un libro de acceso libre en páginas web cuya propiedad es de la universidad, la cual realiza descargas gratuitas frecuentes tanto en el extranjero como en el país, ¿qué beneficios o derechos adquiere el autor del texto? De repente, Carolina, ¿nos puedes ayudar con la respuesta? Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo entiendo que lo que están preguntando es, o sea, el libro no ha sido autorizado para colocarlo en la página de la universidad. Ese es como el Es un contexto. libro de acceso libre, menciona nuestro participante, ¿no? Es de Pero, acceso libre en una página web cuya propiedad es de la universidad. Pareciera ser que la universidad ha colgado ese libro en su sitio web, y a partir de ahí se realizan una serie de descargas gratuitas, bueno, en diferentes lugares, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué beneficios o derechos adquiere el autor del texto? ya. Entonces, Sí, ya entendí. O sea, el autor del texto quiere saber qué beneficios tiene si la universidad colocó de acceso libre algo que él creó, algo que él ya escribió. Bueno, ahí el tema es el siguiente. Son varias las situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, si se trata de una universidad pública, podría suceder si en el país respectivo hay esta cláusula que dice que lo que ese funcionario público en ejercicio de sus funciones va a hacer de la entidad pública para la cual él trabaja, es posible que se haya producido una transferencia de derechos a favor de la universidad pública si en el marco de sus funciones él tenía esta labor de escribir estos libros. Si ello es así, pues obviamente él no va a recibir un beneficio económico más allá de lo que él ya recibió por su salario.
En ese caso, pues podrás recibir de pronto reconocimiento, reputación, otro tipo de beneficios intangibles, si se podría mencionar de esa manera, pero pues no va a obtener nada distinto de lo que ya se le había cancelado en razón de su salario y de una actividad que realizó en el marco de sus funciones. Supongamos que se trata de una universidad privada. Entonces, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿qué tipo de contratación tiene este docente? Si fue contratado a través de un contrato laboral, si fue contratado a través de un contrato de prestación de servicios, si en el caso respectivo se puede aplicar las reglas de las obras por encargo, dependiendo de si ese contrato laboral o ese contrato de prestación de servicio contemplaba este tipo de actividades, en cuyo caso volvemos a lo mismo. Si se cumplen con todos los presupuestos, pues esos derechos pasarían a la entidad pública encargante o empleadora y pues ese autor no recibiría ningún beneficio adicional. Ahora, también ocurre en algunas oportunidades, bueno, yo lo he visto acá en Colombia, que el autor hace parte de un proyecto en particular y no necesariamente tiene un vínculo laboral o formal a través de un contrato de prestación de servicio con la universidad concretamente, sino que está trabajando en el marco de cualquier otro proyecto. Y lo que uno se debe preguntar entonces es, en el marco de ese proyecto, que es en paralelo, que no tiene relación ni con la universidad o en el marco del ambiente de la universidad como tal, ¿qué tipo de contratación se realizó con ese autor? Si esa contratación no contemplaba nada en relación con el derecho a autor y en relación con las actividades que esa persona estaba realizando y después se coloca ese contenido libre cuando en realidad no había mediado ninguna cesión de derechos, cuando no había una obra por encargo, cuando no había un contrato laboral, cuando no había un contrato de prestación de servicio. Es una hipótesis que puede suceder y si sucede, en ese caso, ese autor entonces sí podría decir, no, yo no estaba vinculado, mi contrato no contemplaba ninguna de estas circunstancias y se ha colocado ahí de manera libre sin pedir mi consentimiento. Entonces podría ahí él hacer una reclamación. Muchas gracias Carolina. Eh, Acá hay una pregunta relacionada con el costo de los servicios de registro. Bueno, si me permiten, el costo de los servicios de registro están previstos en el texto único de procedimientos administrativos del INDECOPI, el TUPA del INDECOPI. Para el registro de una obra literaria o artística, el valor es de 195 soles, equivalente aproximadamente a unos 48 dólares. Lógicamente tenemos que diferenciar porque el costo de un registro en cuanto a software es de 390.50 soles, que es más o menos aproximadamente estamos hablando de unos 90 y tantos dólares. Y también el caso de las compilaciones, los álbumes, por ejemplo, donde se pueden registrar hasta 100 creaciones, el costo es de 1.154 soles, aproximadamente unos 285 dólares. Eso es más o menos que están establecidos en el TUPA. En cuanto a las multas por infracción a los derechos de autor, bueno, también, si me permiten contestar esta pregunta, la legislación de derechos de autor establecida en el Decreto Legislativo 822 establece sanciones desde una amonestación hasta una multa hasta de 180 unidades tributarias. Las leyes que protegen el derecho de autor en el Perú
para los emprendedores en general, el decreto legislativo 1076. Acá hay una pregunta interesante sobre información que uno publique en redes sociales, incluyendo WhatsApp, y que luego la vaya a utilizar en un libro, en todo caso siendo uno el autor. Si otra persona la usa sin permiso, se puede demostrar que la autoría es de uno si se demuestra que la fecha de publicación en redes sociales y o en el WhatsApp de uno ha sido anterior al uso de esa otra persona. Indistintamente, doctora Carolina, José Luis, ¿les quedó claro o repito la pregunta? Hay un tema relacionado con el uso Sí, de obras a través de redes sociales, ¿no? sí. Bueno, simplemente quería hacer una precisión también. La persona se refiere a información. Entonces, yo quisiera distinguir el objeto de protección del derecho de autor porque la mera información o los hechos como tal no están protegidos por derecho de autor. Entonces, cuando se refiere a información, yo me imaginaba, bueno, ¿qué tipo de información? Está informando que hubo un temblor de 8 grados en la escala de Richter a las 5 de la tarde. Bueno, eso, por ejemplo, no está protegido por derecho de autor, porque es un hecho que cualquier persona lo podría narrar, que cualquier persona lo podría expresar, que cualquier persona. Ahora, si es una obra protegida por derecho de autor, si la preocupación es que no esté registrada, pues claro, pueden haber otros mecanismos probatorios para poder demostrar de que la obra ha sido creada por una persona determinada. El registro es un mecanismo probatorio al cual los jueces le dan mucho valor y mucho peso, por eso es que se recomienda, pero no quiere decir que no puedan existir otros mecanismos probatorios. En nuestros países existe el sistema de la sana crítica y al final va a ser el juez el que va a establecer el valor que le va a dar a cada prueba y si él encuentra unas pruebas válidas que además de eso tienen el suficientemente peso para convencerlo de que esa persona es la autora, pues sí pueden ser útiles para probar. Y lo otro es que quisiera mencionarlo, ya se han intentado en otras oportunidades, ya hablando a nivel de infracción, cuando circula información en redes como de mensajería de texto, más que información, obras, en redes de mensajería de texto, por ejemplo, Telegram, WhatsApp, etcétera, que son además redes sociales. Estos canales en donde se mandan obras completas que ven que ustedes, gente comparte libros o comparte revistas o comparte diferente contenido protegido por derecho de autor, estos canales pueden ser sujetos de medidas cautelares también. Hace poquito un tribunal en Portugal ordenó a Telegram el bloqueo de unos canales en donde estaban pasando películas y pasando contenido protegido por derecho de autor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De acuerdo. Y efectivamente, a través de la Dirección de Derecho de Autor y de la Comisión, también realizamos una serie de actividades a ese nivel, ¿no? Porque el derecho de autor se ve infringido también a través de los sitios web, ¿no? Que es muy usual hoy en día, cuando una persona pone a disposición en forma ilegal contenidos que están protegidos por el derecho de autor. Entonces no queda otra a las autoridades competentes que bloquear esos sitios web, ¿no? Un poco ya para concluir, me permito, sobre la base de las exposiciones de nuestros distinguidos expositores el día de hoy, mencionar algunas conclusiones, algunas anotaciones, un poco para centrar y concluir el presente evento. En principio, cuando tratamos del sistema de derecho de autor para emprendedores, este aplica indistintamente a músicos, productores audiovisuales, artistas gráficos, fotógrafos, desarrolladores de software, entre otros. Si usted como emprendedor
piensa utilizar en su modelo de negocio material o contenidos protegidos por el derecho de autor, será importante asegurarse de contar con la debida autorización que otorguen los titulares de derechos o las sociedades de gestión colectiva que los representen. El registro de derecho de autor es muy importante para contar con una prueba de anterioridad para demostrar la titularidad que se posee sobre una obra. Pensemos que todo contenido, música, películas, fotografías, textos, etcétera, que se encuentren en Internet, pueden estar sujetos a una autorización previa de sus creadores en función a las leyes de derecho de autor locales. No asumamos que todo contenido digital, como imágenes, música o fotografías, son de libre uso por el simple hecho de estar o haber sido publicado en Internet. En algunos casos, algunos autores otorgan licencias flexibles por anticipado y que permiten ciertos usos de sus obras. Leemos siempre, hay que leer siempre la letra chica. Así te encuentres frente a una licencia o frente a una licencia de tipo convencional, como aquellas utilizadas en los bancos de imágenes, por ejemplo, hay que asegurarse bien las condiciones de la licencia. Solo así estará uno seguro sobre los usos específicos autorizados por el autor o titular. De otro lado, si utilizamos redes sociales, como lo ha dicho claramente la doctora Carolina, hay que tener en cuenta los términos y las condiciones. Las plataformas digitales suelen regular la propiedad intelectual de todo material o contenido que se cuelgue o que se encuentre en ellas. Ya sea que queramos difundir o utilizar el material, aseguremos de contar con todos los derechos sobre el mismo para hacerlo. Existen casos en que no es necesario pedir la autorización para usar obras protegidas, como es el caso de las citas, o de determinados usos informativos y educativos, pero es necesario revisar puntualmente cada una de ellas. Por ejemplo, la cita debe servir como un soporte que nos sirva para reforzar o ilustrar lo que se está sosteniendo, lo que se está sustentando, y debe hacerse sobre una obra lícitamente divulgada, esto siempre debe ser así, y reconocer al autor y la fuente, así como ser razonable y proporcionada. Creo que con estas conclusiones, José Luis, te doy el pase para que puedas cerrar el evento. Y nuevamente muchas gracias a nuestros expositores, Carolina, José Luis, ha sido un placer realmente tenerlos entre nosotros y hasta una próxima oportunidad. Y feliz año, felices fiestas. Muy bien, muchas gracias Rubén por el pase. En nombre de la Escuela Indecopi, agradecer a la señorita Carolina Romero y al señor José Luis Caballero por sus palabras, que de alguna manera están atendiendo el objetivo de este evento, ¿no? Y a nuestros espectadores. A ti también, Rubén, muchas gracias por llevar este evento, ¿no? Para llegar y hacer la comprensión de todo lo que hemos escuchado, que siempre es importante tener los comentarios sobre los temas que se ven en nuestro país. Muy bien, damos por concluida la actividad académica del día de hoy. Agradecemos a todos su participación. A los participantes se les recuerda que en el transcurso de los días les llegará una encuesta para que nos ayuden a ver en qué otros temas podemos capacitar. Invitar a Carolina, a José Luis, para que en futuro nos sigan apoyando también en otras actividades. A ti también, Rubén, siempre con tu gestión muy buena. Y le damos gracias a todos. Que tengan todos un bonito día y damos por concluida la actividad. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, José Luis. Gracias, Carolina. Feliz día. Felicidades. Y cuídense mucho. Lo mismo.